Gracias a todos por su puntualidad y por participar en esta conferencia. En principio, un saludo y un agradecimiento especial a Caminos de la Libertad, la organización anfitriona, a la Red Liberal de América Latina, que también propicia este evento, a la comunidad de bolivianos acá en México y, por supuesto, a Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, por venir hasta México a dar a conocer la situación acá en Bolivia. Les voy a comentar un poco la dinámica de la conferencia. Primero vamos a presentar a los oradores, luego, mientras dure la conferencia, circularemos unas tarjetas para que por favor puedan hacer llegar sus preguntas por escrito. Quien quiera preguntar, por favor, levante la mano y entonces mis colegas acá les van a acercar tarjetas, escriben preguntas para que posteriormente le pidamos al señor Sergio Sarmiento que pueda leer las preguntas y entablar un diálogo con Jorge Quiroga, ¿sí? Así optimizamos el tiempo y permitimos que siga el diálogo porque estamos grabando la conferencia. Y finalmente vamos a invitar a la señora Berta Pantoja para las palabras de cierre. Bueno, así va a ser la conferencia de hoy. Me toca presentar al señor Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento es escritor y periodista mexicano. Es un líder de opinión, pero sobre todo es un gran defensor de las libertades en América Latina. Todos los días en su columna Jaque Mate, en el diario Reforma, en su programa matutino de radio con Lupita y en sus programas de televisión, como la entrevista con Sarmiento, en todos estos espacios Sergio pone especial atención a lo que ocurre en nuestra región, dando lugar a que todas las voces puedan expresarse en pluralidad y en libertad. En particular, en el caso de Bolivia, desde el día 1, cuando se desató la crisis tras las elecciones del 20 de octubre, Sergio abrió sus micrófonos para dar cobertura amplia y completa, permitiendo que los análisis y toda la información que circulaba sobre Bolivia pueda ser lo más certera y equilibrada posible. Agradecemos mucho ese esfuerzo, profesionalismo que hacen que la sociedad pueda confiar y apoyarse en el periodismo. Jorge Quiroga fue presidente de la República de Bolivia de 2001 a 2002. Desde entonces es un líder político clave y desde 2006 se ha destacado por ser el principal referente de la oposición al gobierno de Evo Morales. Pero más allá de ese papel crucial en el sistema político, Tuto Quiroga se ha convertido en el representante de la causa democrática para Bolivia. En los contextos más adversos, en los periodos de mayor conflicto y violencia en Bolivia, Tuto levantó la bandera de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de la libertad. Bolivia pudo haber caído en situaciones tanto o más dramáticas que Venezuela o Cuba, pero allí estuvo Tuto, agotando todos los esfuerzos, poniendo todos los frenos constitucionales, deteniendo a un régimen que usó todo su poder para secuestrar la libertad de todos los bolivianos. En todos estos años, Tuto ha llevado en alto la consigna de Bolivia democrática en todas las plataformas internacionales. Por este esfuerzo, perseverancia y tenacidad, Jorge Quiroga es el delegado oficial del gobierno interino de Bolivia para denunciar ante la comunidad internacional las violaciones a los derechos humanos y para aclarar al mundo lo que realmente ocurre en Bolivia. Un aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar por último a Berta Pantoja, quien nos va a proporcionar las palabras de cierre. Berta es directora ejecutiva de Caminos de la Libertad y vicepresidente de la Red Liberal de América Latina. Es doctora en Sociología con amplia trayectoria en medios de comunicación, pero sobre todo con profundo conocimiento y experiencia en gestión de organizaciones de la sociedad civil que promueve valores y principios para la libertad. Su trabajo, compromiso y apoyo a distintos institutos, fundaciones, think tanks, intelectuales, académicos y estudiantes en toda América Latina permite el desarrollo y crecimiento de una serie de iniciativas que buscan promover una sociedad más libre. Berta fue la primera a tender la mano para encontrar este espacio y que acá en México se pueda saber qué ocurre en Bolivia. Muchas gracias. Pues dicho esto, invito a Sergio Sarmiento a que proceda. Gracias. Gracias, Silvia. En primer lugar, gracias a Silvia Mercado, quien tiene el corazón en Bolivia y el corazón en México también, su nueva patria. Gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo en Bolivia. Relial, creo que está
Vamos a ver si se escucha mejor así. Gracias a Relial, esta red liberal de América Latina que ha sido anfitriona de esta reunión junto con Caminos de la Libertad. Caminos de la Libertad es un proyecto de Grupo Salinas en que yo sí quiero enfatizar algo, independientemente de lo que pueda pensar Ricardo Salinas, el dueño de Grupo Salinas, siempre nos ha dado completa libertad para actuar, para defender las ideas como lo estamos haciendo, de manera que quiero agradecer también a Ricardo Salinas esa plena libertad que nos ha dado, realmente yo estoy muy agradecido. Hoy he aprendido mucho sobre Bolivia. He tratado desde hace un buen rato de estar atento a lo que sucede en Bolivia. Creo que es un país muy importante por muchas razones, entre otras, por estos vínculos de amistad, de comprensión que tenemos nuestros dos países. Pero hoy Tuto Quiroga me ha enseñado muchísimo. Ha sido un día en que pues tuve la oportunidad de entrevistarlo en la mañana. La entrevista saldrá mañana por la noche en ADN 40. Tuve oportunidad de comer con él y escucharlo nuevamente frente a un grupo de intelectuales. Nuevamente me toca conversar con él. He encontrado a un hombre muy articulado, y para mí alguien que piensa claro es alguien que actúa con claridad y transparencia. Esto he encontrado en Tuto Quiroga y la verdad es que me ha permitido saber mucho de lo que pasó en Bolivia hace unas semanas, en este cambio de gobierno que ha resultado tan controvertido en nuestro país, en Bolivia y en todos los países del mundo. Él nos va a explicar lo que está ocurriendo en Bolivia, pero yo lo que quiero decir aquí es algo muy importante. Soy mexicano. Para mí es importante entender lo que ocurre en otros países del mundo, desde el Reino Unido con su proceso del Brexit hasta lo que ocurre en España en las actuales circunstancias, a lo que sucede en esta Unión Americana controlada por Donald Trump. Bolivia, Argentina, Venezuela y el resto de los países de América Latina son, sin embargo, más importantes para entender lo que sucede en mi México. Hoy he aprendido mucho y he escuchado voces de alarma, no porque Tuto hable sobre México, que no lo hace, él habla sobre Bolivia. Uno escucha lo que sucedió en Bolivia en estas últimas semanas y lo que ha sucedido en Bolivia en los últimos años, uno se da cuenta de la importancia de tomar previsiones para defender siempre la libertad. Tuto, yo quisiera que nos dieras unos minutos de tu tiempo, que nos explicaras primero lo que sucedió en Bolivia en este golpe de Estado. ¿Quién hizo el golpe de Estado? ¿Fue un general, Williams Calimán, con nombre de personaje de cómic, de historieta? ¿Y qué pasó con ese personaje? ¿O hubo otro proceso que era el verdadero golpe de Estado? Como a mí me gustan mucho las películas de suspenso, bueno, pues te voy a pedir, Tuto, que nos platiques un poco esta película, que nos digas qué sucedió. Gracias por venir a México. Pensábamos que te habíamos pescado en el camino de Washington para acá, ya me enteré que no, que regresaste a Bolivia y que te hicimos regresar aquí a esta parte de América Latina, la parte norteamericana de América Latina. Es muy importante que nos expliques, es muy importante porque todos queremos aprender de ti. Tuto, por favor. Gracias. Muy bien, gracias a todos, muy buenas noches. Me llamo Jorge Quiroga. Desde niño me dicen Tuto, el apodo que me legó mi padre, que es ahora parte oficial de mi nombre, o sea que todos siéntanse en la libertad plena de tutear a Tuto cuando conversemos más adelante. Es un placer y un privilegio, Sergio, estar con ustedes, con Relial. Gracias, Berta, gracias, Silvia, en este país que tanto queremos. Yo lo tengo cerca de mi corazón, porque lo más importante que me pasó antes de cumplir los 10 años fue el Mundial de México 70. No me olvido ningún partido, me acuerdo todos los jugadores porque nunca lo vi. Lo escuchaba por radio y había que imaginarse cómo jugaban Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Jairzinho, Gerson, Tostao, Ribeliño, ese gran equipo de México 70.
Me decía Sergio hoy que tuvo la fortuna de estar en el partido épico Alemania-Italia 4-3, Bonisegna, Gigi Riva, Gianni Rivera, Beckenbauer, todos esos grandes jugadores. No me pregunten el equipo de esta semana de Brasil. Esos son los que me acuerdo y la imagen de lo que significaba México. Después estudié ingeniería en Texas, estuve 11 años allá estudiando, sacando maestría, trabajando 7 años como ingeniero de sistemas en Texas, y con los amigos gringos yo era el imprescindible para ir a visitar desde El Paso, Juárez, para ir a visitar Laredo, Nueva Laredo, para cruzar de Brownsville a Matamoros. El Mundial de México 86 me pasé 10 días recorriendo una vagoneta con un par de amigos, yendo a ver los partidos de los equipos de América Latina. Lo más cercano que yo tenía a la comida picante y a la buena cerveza de Bolivia que extrañaba en Texas eran las coronas y bohemias de México, las enchiladas y los tacos. Y debo agradecer una cosa, los gringos, tejanos y demás, California, piensan que el 5 de mayo es el día más importante de la historia de México. Y qué suerte la mía, adivinen cuándo nací. 5 de mayo, cuando llegaba mi cumpleaños, iba a los restaurantes mexicanos y podía comer y tomar todo lo que estaba disponible. Tengo esa relación, ese corazón acá con México. Mi segunda hija se casó con mexicano, Luis Fernando Reina, o sea que tendré algún día, estoy esperando, nietos que sean mitad mexicanos, mitad bolivianos. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Agradeciendo la oportunidad nuevamente de estar. Podemos conversar quizás sobre temas más amplios, de qué pasó con la economía, cómo se inscribe la lucha de Bolivia en el concierto regional, qué ha sucedido con las relaciones con México, con Argentina, podemos entrar en detalle. Pero el corazón del asunto es qué pasó en estas semanas como producto de lo que mi país sufrió. Lo que yo le llamo a esto es un golpe en cámara lenta perpetrado por Evo Morales con un final fraudulento. A ellos siempre les gusta, Evo Morales y su gobierno, denunciar que los querían matar, es el libreto de Cuba y Venezuela. Han denunciado como 120 intentos de magnicidio que nunca existieron. Ante cualquier protesta pacífica siempre denunciaban golpe. Evo Morales aducía y argumentaba que el que le pedía la renuncia estaba haciendo golpe, pues él desde el año 93 ha pedido la renuncia con bloqueos violentos para proteger la coca del Chapare, que se hace cocaína, a todos y cada uno de los presidentes de Bolivia. Pero sin embargo, él argumenta que cuando se la piden a él, ese fuese un intento conspirativo. Yo quiero concentrarme en y les voy a demostrar con las palabras del suscrito por qué llamamos a esto un golpe en cámara lenta con final fraudulento. La siguiente, si se puede, por favor. ¿Cómo tengo dividido esto? Los primeros 4 pasos. La reforma de la Constitución 2006-2009. Evo Morales llega, aplica la receta venezolana, asamblea constituyente, para modificar las instituciones y demás. Detrás de una legítima reivindicación de cambiar la Carta Magna, ¿qué se esconde? Que aquel que cambia la Constitución, en Venezuela, en Ecuador o en otros lugares, se reserva a sí mismo el derecho de violarla cuando le dé la gana. Ese es el truco de la Asamblea Constituyente. Entonces vamos a recordar lo que fue esa reforma y el golpe en cámara lenta. Después de esa reforma pasa al fraude judicial 2013, paso 3, el hito 3, el referéndum del 2016 y el golpe a la voluntad popular con el consiguiente punto 4, el masivo, colosal fraude electoral del 20 de octubre con la sucesión constitucional. Haré algunos apuntes sobre las elecciones 2020 y lo que está en curso con algunas observaciones finales. La siguiente, por favor. Reforma 2006-2009. Se convoca a la Asamblea Constituyente, sesionaba en Sucre, después la llevan a Oruro, hubo protestas masivas de la ciudadanía en Sucre, jóvenes murieron en la Calancha cuando trasladan las deliberaciones de la Asamblea a un cuartel militar, tema que nunca ha sido investigado, y jóvenes fueron asesinados y victimados en Sucre. Finalmente, el 2008, con un acuerdo político, con mediación internacional de la OEA, de la Unión Europea, Naciones Unidas, Brasil y Colombia, se llega a un acuerdo. Varios temas polémicos se llega a un consenso. Propiedad privada, concesiones de radio y televisión, tenencia de tierra, autonomía, descentralización, libertad de prensa. Varios temas que estaban siendo pisoteados y conculcados en el texto autoritario, absolutista que había propuesto la gente de Evo Morales.
Él dijo el 2008 que no se va a cambiar ni una coma de un texto que habían aprobado en Sucre y Oruro. Tuvo razón, no se cambió una sola coma, pero 154 artículos para proteger la propiedad, la religión, la libertad de expresión, la descentralización. Se cambió y el más polémico fue el de la reelección. El artículo 168 quedó redactado como lo ven acá, mandato presidencial de quinquenio, no es sexenio como en México, un mandato, y la disposición transitoria para evitar la trampa peruana que decía que el mandato vigente al momento ese de la discusión de la Constitución contaba como el primero. Vale decir que Evo Morales tenía ese mandato 2006-2010 y tenía uno adicional, así se aprobó la Constitución y se votó la Constitución. Siguiente cuadro, por favor. Esto quedó aprobado en el referéndum del 2009. La OEA observó esta elección y en su informe a la página 8 anota que se acordó que un tema álgido medular era una sola reelección y que se acordó así, de esa forma. Y no solo eso, aprobada la Constitución, ustedes saben que la Carta Magna, yo soy ya casi abogado a estas alturas por tanto juicio que me han hecho, existe una disposición de desarrollo constitucional, el régimen transitorio, la ley 4021, que señala en el artículo 25, Romano 2, lo que dice acá, que los mandatos se regirán conforme a lo que dice la Constitución, primer periodo del mandato vigente a tiempo de promulgar la Constitución. ¿Qué significa esto? Que Evo Morales el 2009 firma la Constitución y firma una ley de régimen electoral donde no una vez sino dos veces estampa sus firmas determinando que solo tenía dos mandatos, el vigente en ese momento y un potencial segundo. Lo toman tan en serio que no solo lo firma dos veces, sino que sacan no una, este culto a la personalidad no se paró nunca. Si iban a Bolivia hubieran visto afiches de Evo Morales en todos los lugares. No sé por qué Fidel Castro no le enseñó que no había que hacer eso, del culto a la personalidad fascistoide. Saca no una, sino dos estampillas donde dice segundo mandato cuando empieza el 2010. A confesión de parte, relevo de prueba, así lo señalan. Él firma de que había solo dos mandatos, ese fue el acuerdo. Muy bien, empieza el 2010 su segundo mandato, la siguiente por favor. ¿Qué sucede el 2013? El fraude judicial. Él copa el Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la Carta Magna, él tramita un fallo, el 003-2013, a pedido de su Congreso. ¿Qué interpretación le dan? Que el primer mandato era república y se había cambiado la denominación de Estado a plurinacional y que por tanto cambiar la denominación de Estado que mi país tiene desde 1825, que un venezolano llegó a caballo, nos dio libertad e independencia, don Simón Bolívar, que cada vez que se cambia la designación habría dos mandatos nuevos. Imagínense esa distorsión. Cada vez que yo digo Bolivia pasa de ser república a Estado plurinacional, a federal, a Estado intergaláctico, a Estado multiplanetario, cada vez que hago ese cambio, pretender que tengo dos mandatos. Esa es la posición que así interpretan y por tanto borran de la historia el primer mandato y dicen el segundo es el primero y recién el tercero será el segundo y ese jueguito de hacer la perpetuación. ¿Quién se opone? Un magistrado. Lo llevé a la OEA la otra vez. Es importantísimo para mostrar que los autoritarios persiguen sin clemencia y con saña absolutamente a todos, no solo al que no se parece a él. Este discurso de que es un gobierno indígena, de un presidente que habla menos quechua que yo y que hablaba de reivindicar y defender a los indígenas, ¿y qué sucede? Un indígena aymara, jurisconsulto, de verdad, Gualberto Tatacusi, se opone a esto el 2013. Lo persiguen sañudamente, lo destituyen, lo investigan y le hacen el impeachment en el Congreso. Él, este jurista aymara que se opone a la reelección, tiene HIV-Sida, le quitan el seguro médico, de la clínica lo sacaban enmanillado, en camilla, en ambulancia para llevarlo al Congreso a defenestrarlo. Si Silvia hubiera hecho eso, estaría colgada y merecería oprobio universal. Pero sin embargo, cuando alguien que pretende ser indígena hace eso contra un verdadero abogado indígena, ¿y cuántos otros casos no hay? Le espera eso que vive Gualberto Tatacusi. La OEA acá había mediado la Constitución. Un segundo de insulsa, Kevin Casa Zamora de Costa Rica, dice
que la decisión del tribunal se aparta de los acuerdos que fueron públicamente aprobados y endosados por Morales. Tristemente, el secretario general de ese entonces, cuyo apellido se escribe con S y Z, Insulza, tenía una gestión con doble S, Insulza hasta la pared del frente, y vino y avaló todo lo que estaba haciendo Evo Morales, que contravenía los acuerdos que él había avalado y mediado, postula a este mandato nuevo y dice que después de que el tercero va a ser su último, se iba a ir a abrir un restaurante en la zona del Chapare. Si quieren ir algún día a un restaurante en el Chapare, se van a quedar esperando porque hasta ahora no hay el restaurante. La siguiente, por favor. 21F, pasamos al 2016. Ya está Evo Morales en el tercer mandato cuando solo había dos. Consigue el tercero con el fraude judicial. La angurria de poder es muy grande. Hace un referéndum para modificar el artículo 168. El texto está pequeño, no sé si lo pueden leer acá. Esa es la pregunta del referéndum. Esta pregunta era específica para Evo Morales y Álvaro García Linera. Fíjense que en la aclaración dice: se considera primera reelección o segundo mandato 2015-2020 y la segunda reelección o tercer mandato el 2020-25. Como habían borrado de la República, tienen que aumentarle uno a eso. Así de tramposa era hasta la pregunta, porque el cuarto mandato era el tercero y el tercero era el segundo, y ponen la pregunta de esta manera. Este referéndum no era para nadie más, era personal, para él. Y la pregunta era sí o no, y contra fraude, grotesco, abuso y uso de recursos del Estado, Bolivia votó que no el 21F. La consulta era para ellos. Ojo, el Tribunal Constitucional, dos veces, 193 y después el 194, falla diciendo que solo tenía dos mandatos Evo Morales y que solo se podía modificar eso con referéndum porque lo contrario requería asamblea constituyente. Entonces el tribunal falla sobre esa materia de esta forma, gana el no. La ley que Evo Morales aprueba en junio del 2010, la 026, dice que los referéndums son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para magistrados, jueces, vocales y todos los funcionarios públicos. Y eso votamos en Bolivia. El informe de la OEA, que otra vez observa, destaca y resalta que la alternancia en el poder es clave para la democracia y es bueno que se consulte al pueblo. Así votamos. Y pensamos que con eso se cerraba la puerta a los intentos de perpetuación de don Evo Morales. Ahí llega el golpe final. La siguiente, por favor. Morales, ¿qué hace? Él toma el fallo 504 de Daniel Ortega, su compinche nicaragüense, que el 2009 con este señor Solís, que dijo que la reelección perpetua era un derecho humano amparado por la OEA por encima de las limitaciones a la Constitución. No me estoy inventando. Así fue en Nicaragua y así clonan el fallo. ¿Cuál es la diferencia? Que en Bolivia este tema había sido fallado dos veces. Ojo, los del Tribunal Constitucional de Evo Morales, el 2013 dijeron que solo tenía dos plurinacionales y borran el de la República. El 2015 para el referéndum vuelven a decir que solo tenía dos y que la única forma de modificar era referéndum. Después sacan el fallo 084-2017 en noviembre de 2017 que argumenta, igual que Daniel Ortega en Nicaragua, que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que todos tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, pero no dice a ser reelegidos. Usan eso como aplicación preferente e inaplican artículos de la Constitución, que es exactamente lo que hacen en Nicaragua. Es decir, el Tribunal Constitucional, que debe velar porque todos respetemos la Constitución, anula, no por votación, no por cambio constitucional, anula artículos de la Constitución cuando le convenía. ¿Cuál es la diferencia con Nicaragua? Que esta no era una cláusula antigua, vetusta o anquilosada. Era fresca, nueva, se había votado dos veces, el 2009 en la aprobación y el 2016 cuando se refrenda que solo había esas dos elecciones. Solo había dos mandatos, perdón. Todo esto lo llevamos a la OEA, la CIDH escuchó, no hizo nada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario Almagro pide a la Comisión de Venecia, Jurisconsultos Europeos, que es un órgano oficial de referencia para la OEA, para Bolivia y todos los países. Esta comisión dice que la reelección no es un derecho humano,
Eso está en el Consejo Permanente, lo tienen los países, pero tristemente prefirieron callar cuando estaba en curso una violación tan grotesca y abyecta como la que estaba haciendo Evo Morales. El siguiente, por favor. Otro comentario acá. Se argumentaba de que sistemas parlamentarios europeos, esto se podía hacer. Mire, sistema parlamentario con rey, reina o jefe de Estado, los gobiernos duran mientras tengan mayoría, 4 días, 4 semanas, 4 meses, 4 años, 14 años, mientras tengan mayoría. Pregúntenle a Cameron en el Reino Unido, pregúntenle a Matteo Renzi en Italia. Uno pierde mayoría, se cae el gobierno. Boris Johnson ha ganado, tiene mayoría, pues perfecto, dura. La anterior se vino abajo. Lula en Brasil tuvo 2 mandatos, se fue a su casa por popular que fuese. Uribe en Colombia, del otro lado, lo mismo. La señora Cristina Kirchner tuvo que dejar la candidatura a Scioli, recién ahora ha vuelto. Y otros países, fíjense, en Colombia, en junio de 2015, con el acto número 2, se elimina la reelección que habían tenido Uribe y Santos, y Duque, que es un presidente joven, era senador y votó para que en Colombia ya no hay más reelección nunca más. En Ecuador, Lenín Moreno, en febrero de 2018, vía referéndum, limita la reelección presidencial a una sola, la que había dejado Correa, que era abierta. En Perú toman el tema de la Comisión de Venecia, tramitado para Bolivia, y en octubre de 2018 fallan que ya no hay reelección de alcaldes ni concejales a nivel local. Y Vizcarra en Perú, en diciembre de 2018, hace referéndum y elimina la reelección de los parlamentarios. Pregunta, ¿Colombia, Ecuador, Perú son unos violadores a los derechos humanos que están restringiendo y acotando la reelección? ¿O no serán más bien los violadores Ortega y Evo Morales que pretenden que la reelección perpetua y ser tirano es un derecho humano amparado por la OEA? Creo que la respuesta es clara sobre esto. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí, para que vean que no lo digo yo, Evo Morales 2008 de su boca, 2014 y 2016. Escuchen lo que dice el 2008, lo que dice el 2014 y lo que dice el 2016 y dígame si esto no es la mitomanía desbocada. Perdón. No, porque vuelva, a ver, y ahí, no, a esta, y apriétele ahí. Si no, la pongo en el iPad. Ahí. Más volumen. Y lo más importante, hermanas y hermanos, nuevamente tenemos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, tenemos mayoría en el Senado. Antes del referéndum del 21 de febrero de 2016. Someternos al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado. Tenemos que callarnos. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Miren, el 2008 termina con a la maradoniana, autoalabándose en tercera persona, ¿no? Hablando de sí mismo en tercera persona. El Evo es generoso, no es ambicioso, no quiere reelección. Eso decía la Constitución. Después busca el tercer mandato. Al buscar el tercero, dice, no, esta es mi última, después me voy a abrir el restaurante. Después, cuando en el referéndum dice, si gana el no, callado me tengo que ir, no puedo hacer golpe. Ahí está. Por eso cuando digo que es un golpe en cámara lenta, escuchen, es él que lo ha dicho. Y lo dijo, y tengo más declaraciones. Ojo, en Telesur, para que no digan que CNN, que el Imperio y no sé qué más. En Telesur, el canal de su amigo Maduro, que está ahí, que dice y señala esto. Muy bien. Así llegamos a la elección del 2019. Ojo, ahí no, ya, para no los voy a aburrir. Hay otro video donde él dice, esta que viene, la cuarta, esta de verdad es mi última, y voy a hacer una crianza de peces para que comer truchas en el restaurante que hasta ahora no se abre. Entonces, así, es decir, parece chistoso, pero así es jocoso, pero así era el hombre. Llega la elección, él a viento y marea sigue, clona la maniobra de primarias obligatorias con un solo binomio por partido sin competencia interna para que se presenten candidatos y convaliden su violación al 21F. Yo estaba en una cruzada hemisférica para que se haga la opinión consultiva ante la OEA, teníamos sesiones de la CIDH y lo conozco. Él dice, ajá,
¿Cómo que estoy haciendo golpe? ¿Están validando mi candidatura? Pues yo no. Y yo seguí yendo a la CIDH y seguí haciendo las gestiones y enseguida hablo sobre ello. Pero él hace toda una serie de trampas, incluyendo primarias fraudulentas que eran coronaciones. Solo permitía que se inscriba un binomio por partido, porque no quería someterse a competencia ni siquiera dentro de su partido. Hace toda una serie de artilugios y llegamos a la elección. Ni que les cuento lo que hacían en la campaña, el uso y abuso de recursos del Estado. Tiene canales que son del Estado, canales que son de televisión de testaferros venezolanos, otros que están intimidados, perseguidos tributariamente, amordazados publicitariamente o estrangulados publicitariamente, y periodistas perseguidos penalmente. El premio del periodismo, Humberto Bacaflor, tiene sentencia de calumnia. Carlos Valverde, un ícono del periodismo, tuvo que irse al exilio en Argentina. Aquí hubo amordazamiento de la prensa, persecución, enjuiciamiento de la oposición y tantos casos que es muy largo hablar y conversar sobre ello. Llega la noche de la elección. La gente dice, prueben el fraude. El primero, que la gente en la vorágine noticiosa se olvida. Esa noche había 3 conteos rápidos, no encuesta de boca de urna, conteo rápido, una muestra representativa de mesas para dar una aproximación con un mínimo margen de error para el resultado final. Había el oficial del gobierno, de Viaciencia se llamaba, un segundo de universidades y el interno que hace la OEA. Las 3 dan una diferencia de 4,5 a 5%. En mi país, si nadie saca 50 más 1, entonces el segundo criterio es si el primero le gana al segundo con más de 10 puntos para evitar segunda vuelta. Los 3 conteos rápidos decían que tenía que haber segunda vuelta. El TREP, la transmisión rápida de actas, no el cómputo final. Sacar foto de las actas, mandarlas, transmitirlas, anunciado que esa noche iba a dar casi resultados totales, muestra que había segunda vuelta, lo interrumpen, abortan y 23 horas lo suspenden. Entonces los 3 conteos rápidos de esa noche mostraban segunda vuelta, el conteo rápido de las actas totales mostraba que había segunda vuelta y lo interrumpen. No los voy a aburrir con el fraude. Si tienen una noche de insomnio, entren a ver el informe de la OEA, el más devastador, contundente de la historia de las observaciones electorales, que muestran fraude manual y caligráfico. Pueden ver ustedes cómo la misma persona rellena actas en diferentes lugares, volaba más rápido que Superman, y con la misma letra rellena acta, otra acta más allá, otra acta más allá. Ni siquiera, claro, cometer delitos en grupo es más difícil, pero ni siquiera se pasaron el trabajo de que personas con letra diferente, cada una haga una acta fraudulenta, sino que era la misma que iba de un lado para el otro. Varias de las actas, ustedes saben con la tecnología del celular, los metadatos de la foto del acta transmitida eran no del 20 de octubre en la noche, eran del 15 de octubre, del 16 de octubre. Está todo copiosamente, abundantemente documentado en el informe de la OEA. No sumaban los votos de las actas, había delegados de oposición cuando la firma era del delegado del partido de Evo Morales. Hacen un fraude gigantesco caligráfico. Eso no alcanza. Hacen el informático, documentado ampliamente. En el informe también había un servidor oculto y un otro servidor que recién aparece en la auditoría con la potestad de entrar, modificar actas y las alteran y las cambian, muchas de las actas, porque ni siquiera el fraude manual y caligráfico les alcanzaba para evitar la segunda vuelta. O sea que es fraude sobre fraude, y el más doloroso, la manipulación de los hermanos migrantes que están en Argentina, donde llenan las actas para justificar la diferencia, porque ni con los 2 fraudes grandes les alcanzaba para ganar dentro de Bolivia, y tienen que recurrir a manipular a los hermanos migrantes, que es lo más deleznable que he visto. No a ellos, a nombre de ellos, manipular las actas en Buenos Aires. La auditoría de la OEA muestra todo esto, el cambio de tendencia, las cifras. Y ojo, la auditoría de la OEA es vinculante a pedido de Evo Morales. Él pide la auditoría vinculante. Los que vivíamos en Bolivia veíamos 70, 80 pases cada noche en los canales de televisión publicitando la auditoría vinculante. ¿Por qué? Porque había una masiva protesta ciudadana. Mi país despertó, los jóvenes salieron en masa a las calles. Evo Morales los agravió, dijo que marchaban por nota, la calificación de universidad, o por la plata, cuando lo único que se nota es que a ellos les gusta mucho la plata. Y también salieron a denigrar a jóvenes que estaban estudiando, y lo hacen diciendo que la pitita, que era una pequeña pitita, préstemela aquí, doña Silvia la va a mostrar,
amarrada en los postes con la bandera tricolor. Aquí tengo un pedacito de una calle, después se la vamos a dejar acá. La famosa pitita, y salió a ofender a medio mundo. Era una protesta masiva, día tras día tras día, en Santa Cruz, en Potosí, en Cochabamba, en todos los lugares. Para apagar eso, Evo Morales dice, auditoría de la OEA vinculante. Yo conozco al equipo de la OEA, vinieron, trabajaron, trajeron calígrafos canadienses, informáticos, gurús, estuvieron todo el tiempo y ellos sacan, ahora sí, la próxima por favor, sacan el informe final. Antes de eso, comienza un motín policial en Cochabamba. ¿Por qué? En mi ciudad natal. Porque cocaleros traídos del Chapare que se dedican al narcotráfico, guiados por un comandante policial, van a un punto de protesta y matan a palos a un chico de la edad de mi hijo menor, Limber Guzmán. Eso despierta enorme indignación. La policía se amotina en Cochabamba, no es nuevo. La policía es la quinta vez que se amotinan en los últimos 20 años para pedir reivindicaciones y porque a la policía no le gusta ser el GPS de turbas violentas que están matando a palos a un niño en la calle, que es lo que pasa con Limber Guzmán, un tema que rompió el corazón a muchos. Un señor de la FARC, el alias Camilo Molares en Montero, con artillería pesada, mata a 2 personas. Se ve a cubanos y venezolanos, operadores de ellos, repartiendo dinero para hacer protestas o tratar de contrarrestar las protestas con violencia. El 10 de noviembre la OEA publica el resultado preliminar de la auditoría. A los pocos minutos sale Evo Morales pretendiendo que no hubo el informe y dice, se anulan las elecciones, convocamos a nuevas y que renuncien los delincuentes del Tribunal Electoral. Él, el 10 de noviembre, en la mañana, reconoce el fraude, pide nuevos comicios y exige nuevos vocales y no los delincuentes que estaban en el Tribunal Electoral. Llueven los pedidos de renuncia de los sectores laborales, de la Central Obrera Boliviana, de indígenas, de vecinos, de todo el mundo. Llueven las renuncias de gente allegada a Morales, ministros, embajadores, parlamentarios y todos los otros. Él renuncia al final de la tarde de este Chimoré en Bolivia junto a su vicepresidente. El 11 de noviembre, México, el canciller Ebrard, le ofrece asilo, él lo acepta y se solicita el permiso para que venga un avión mexicano. Esas horas fueron terribles, había un vacío de poder, queman la casa de una periodista, Casimira Lema, queman la casa de un defensor de los derechos humanos, Waldo Albarracín, y hubo un papel muy extraño de los militares que enseguida lo vemos acá. Ellos usan, la siguiente por favor, ellos usan, el permiso para el avión mexicano. Yo nunca pensé terminar de agente de viajes de Evo Morales, pero en el vacío de poder, el avión mexicano estaba en Perú, no ingresaba. Yo hablo con la gente de la Fuerza Aérea, les digo que den el permiso para pacificar el país y también, no voy a negar, porque el hecho de que él suba al avión mexicano y se vaya al asilo significaba dejación del cargo, abandono de funciones y efectivizaba la sucesión constitucional. Este es el permiso del avión mexicano, ahí lo pueden leer, C550, FAM 3916 fue el que llegó. Finalmente el avión llegó y se lo llevó el 11 de noviembre, el 11º día del 11º mes, a las 11 de la noche, se subió al avión mexicano, gracias México, se fue para el asilo. La siguiente, por favor. Aquí hablemos de lo que decía Sergio, el rol del comandante Calimán, de esas radionovelas que yo escuchaba de Calimán, Calimán y el pequeño Solín, paciencia, paciencia, que pasaba ahí. Ese día 10 de noviembre, cuando llueven las renuncias, este hombre, el más servil, abiertamente servil a Evo Morales, le lustraba los zapatos todos los días. Hacía cantar o hacía repetir consignas cubanas al ejército boliviano todos los días. Iba y se reportaba todo el tiempo. Él sale a hacer, cuando Evo Morales ya estaba camino a Chimoré a presentar su renuncia, sale a sugerir una supuesta renuncia. Cuando la policía estaba rebasada y pedían ayuda y estaban quemando casas, repliega a las Fuerzas Armadas y deja a este señor que campee el caos. Documentado en página 7 en La Razón, él después de hacer la sugerencia seguía conversando con Evo Morales. Él seguía reuniéndose con el ex ministro de Defensa, Zabaleta, que está en la Embajada de México ahí también asilado,
para seguir coordinando la tarea de generar un vacío de poder y buscar la alternativa de generar un gobierno de corte militar de transición. Esa claramente era la estrategia. Uno, fortalecer la narrativa de Evo Morales, que hubo un pedido militar, y dos, ante el vacío de poder, la quema de las casas, la falta de orden, el caos y anarquía reinante, que venga un gobierno militar, y este señor andaba en esa aventura. Ese señor fue despedido por la presidenta, está siendo procesado por todo esto. Entonces, muy raro que un militar amigo de Evo Morales, servil de Evo Morales, que hace la sugerencia, que siga hablando con él, que siga hablando con el ministro, que cuando llegue al gobierno constitucional de sucesión lo despide y lo procesa, que pretendan que este señor fuese la prueba clave de que hubo algunas maniobras dolosas. Se produce la sucesión conforme a la Constitución, y aquí es importante lo siguiente. En un régimen presidencial, la sucesión y llenar el vacío de poder procede inmediatamente, no requiere de resolución alguna. Si tienen Netflix, seguro que están aburridos de ver todas las series latinas, han debido ver. ¿Alguien ha visto Designated Survivor? Bueno, eso es, ¿no es cierto? La línea de sucesión había renunciado, la vicepresidenta del Senado era Yanine Áñez. Un fallo no inventado, 003-2001, señala que cuando hay el vacío se procede a la sucesión automáticamente sin necesidad o requerimiento de un instrumento legal. Ninguno. Es automática la sucesión. Eso decía ese fallo y eso es revalidado por el Tribunal Constitucional el 12 de noviembre en una opinión escrita, el mismo Tribunal Constitucional que había sido puesto por Evo Morales. Diferentes integrantes que los que habían fallado para que él se reelija, pero el Tribunal Constitucional de Evo Morales dice que procedía a la sucesión constitucional revalidando el 003-2001 para proceder a la posesión de Yanine Áñez. Les recuerdo un antecedente en mi país, también días muy complicados. El 2005 Evo Morales bloqueaba el país, pedía la renuncia de Carlos Mesa, él renuncia el 2005, renuncian a la sucesión el presidente del Senado, renuncia el que liderizaba diputados y acabamos con un juez, Rodríguez Belcé. Él es posesionado en una sesión donde no había quórum ni por asomo porque había dinamitas, problemas, dificultades. Y se procedió a hacer la sucesión porque así mandaba la Constitución. No decía con quórum, sin quórum, no. ¿Que Evo Morales había renunciado? Sí, había renunciado y se había ido al asilo el 11 de noviembre en la noche, por eso se procede el 12 de noviembre a la sucesión constitucional. Pequeño detalle, pero para que vean aquí, que levante la mano todas las bolivianas mujeres. Bien, nunca en la historia, hagan Google por favor, no he verificado así, pero estaba con el mare magno, no sé. Segunda presidenta mujer en la historia de Bolivia. Primera canciller Karen Longarich en la historia de Bolivia, qué pena por Bolivia. Primera. Estoy seguro que nunca en América Latina, hágame Google, presidenta mujer, canciller mujer. ¿Por qué señalo esto? Porque se ha dado una sucesión constitucional, presidenta mujer, designa canciller mujer, están convocando a elecciones para devolverle democracia al país. ¿Y qué dice Evo Morales por dónde va? Que son golpistas, que son fascistas, que machistas les han dicho, que son machistas les han dicho. En la historia de América Latina, todos los golpistas, todos los fascistas, todos los machistas son hombres, nunca mujeres. Entonces tienen que sentirse orgullosas que Bolivia tiene a la cabeza una mujer y una canciller mujer por primera vez en la historia de América Latina, porque la mejor prueba que inmuniza a la democracia boliviana de aventuras es tener mujeres a la cabeza, o sea que estén orgullosas las mujeres. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí el video de esta parte, ¿quieren verlo? Es cortito. Muy bien, otra vez Evo Morales, toda la sucesión, antes de empezar. La noche de la elección, fíjense, él anuncia para el TREP, desconoce los conteos rápidos y anuncia que ganó en primera vuelta y que ganó las dos cámaras. No era predicción, era instrucción. Y vean después la cadena de todo lo que va diciendo, lo que pide la auditoría vinculante. No les muestro las propagandas, que eran todas las noches abusivas, hasta que llegamos a que reconoce lo que pasó el 10 de noviembre, hasta que renuncia y hasta que se sube, verán, el lindo avión mexicano. Por este nuevo triunfo más en Bolivia. Y lo más importante, hermanas y hermanos, nuevamente tenemos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, tenemos mayoría en el Senado. Ahora, tema lo vea. Nuevamente ratificar
invitar, vengan o no vengan, a hacer una auditoría. Entiendo la respuesta, ¿no? Vamos a negociar, yo saludo, más una respuesta, lo vea, pero nuestro deseo es que se haga auditoría de la votación, al sufragio, a los resultados. Eso es nuestro pedido. He decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades. Estoy renunciando. La camisa blanca, detrás de Evo Morales y junto a ellos a la izquierda la fotografía de unas mujeres. Esta es la fotografía vista por atrás, esta es la toma que veíamos a un inicio antes de tener esta confirmación. La persona de blanco con camisa y pantalón negro es el vicepresidente. Muy bien, ahí termina. La siguiente, por favor. Muy bien, esa es la secuencia, es bien rápido, pero va que ver. La noche de la elección no hace predicción, da instrucción de que paren todo y le den el triunfo. Después, una declaración de las muchas que hubo, donde exigían o anunciaban que la auditoría era vinculante, que iban a acatar los resultados fielmente. Bueno, una mentira más de larga lista que tuvo. Después, como cuando sale el informe de auditoría, sin mencionarlo, él dice, se van los vocales, nuevas elecciones y se anulan. Ya ante como nadie iba a dejar que el fraudulento siga manejando, se acumulan los pedidos de renuncia. Esa noche renuncia y se va el 11 de noviembre en la noche. Nuevas elecciones, con esto vamos a ir terminando. ¿Cuál fue la base del fraude? Vocales delincuenciales, sistema informático vulnerable y manipulable y padrón electoral contaminado. ¿Cuál es la clave para tener nuevas elecciones limpias? Todo lo contrario. Profesionales idóneos, hay que nombrar 7. ¿Cómo se nombran? Uno por decreto, la presidenta Áñez ha nombrado a Salvador Romero Vallivián. Si lo ven en las fotos, tiene un problema de que tiene cara de monaguillo, tiene 48 años, 25 de experiencia y es experto de referencia electoral en toda América Latina, en África y en todos los lugares. Él ha sido designado por la presidenta Áñez. Él era vocal de la Corte Electoral que le da la credencial de presidente y reconoce el triunfo de Morales del 2005. No deberían quejarse. Un profesional de primer nivel en cualquier parte del mundo. Hay que nombrar 6 por el Congreso. Eso tarda 90 días. Hablaba hoy día con Jorge Castañeda, le decía, se está haciendo en 15 días lo que debía tardar 90, que es la selección pública. Se han postulado más de 500 personas, solo 300 cumplen el requisito. Domingo y lunes, entrevistas a cada uno debe ser escuchado de los postulantes, cada uno o cada una, para ser evaluados. Habrá un informe el día miércoles, se votará el día miércoles o jueves, los 6 vocales electorales para llevar esto adelante. ¿Bajo qué norma? La ley 1266, 24 de noviembre, el régimen transitorio. Ojo, esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso con los votos de todos y cada uno de los parlamentarios de Evo Morales. Ellos tienen mayoría y 2/3. Esta ley que dice, se anula las elecciones de octubre de 2019 por fraude, se convocan nuevas elecciones, se ratifica la validez del 21F y que solo hay 2 mandatos. Evo Morales ya usó 3, nos debe 1, algún día nos lo pagará, nos debe 1 a la democracia boliviana. Se designa a Salvador Romero, como les decía, y se autoriza la observación internacional de Unión Europea, OEA. Miren, la próxima elección va a haber más observación que ninguna elección en la historia de América Latina. Va a haber 3 observadores y 5 periodistas en cada mesa de Bolivia. Bienvenido. Eso es lo que queremos. Eso evita el fraude, la visibilidad de todos de la comunidad internacional. Este proceso, que es largo y complejo, que requiere, mucha gente dice, no, convoquen elecciones mañana. Bueno, con los vocales fraudulentos que están confesando el fraude en la cárcel, difícil convocar. Con el padrón podrido, con sistema informático vulnerable. El otro día la OEA mostró todos servidores ocultos y la aberración que fue este sistema. No se puede. Se requiere hacerlo en el plazo más breve posible, que asegure la transparencia para que nunca más nos roben la democracia en Bolivia. Eso está en curso en tiempo récord y los más desesperados somos los bolivianos. En ese plazo, reitero, lo más breve posible para terminar esta agonía de todo lo que ha pasado, del fraude, de la convulsión y
con el plazo suficiente para garantizar total transparencia, y eso está en curso. Verán ustedes en los próximos días, y ojalá Evo Morales va a intentar sabotear, va a intentar seguramente trancar la designación de vocales, mucha de su gente se ha liberado, porque les quiero decir, este proceso no me ha liberado a mí, yo estoy acostumbrado. Yo estaba acostumbrado a los 15 cubanos que me seguían durante 14 años, hasta los saludaba. Quienes se han liberado son los fiscales, los jueces, los periodistas, los parlamentarios de Evo Morales, que tenían que levantar la mano y hacer lo que se les decía, so pena de ser severamente castigados. Esa es la gente que se ha liberado. En el canal donde trabajaba la esposa del ex vicepresidente, yo llegué y todos me decían gracias. ¿Por qué? Porque también se han liberado de tener que estar imagínense que la esposa del vicepresidente sea la que dé las noticias de un canal independiente. Así pasaba en mi país. Y esa es la gente que se ha liberado. Y los parlamentarios del MAS tienen derecho a postular, tienen futuro. Lo que no pueden seguir siendo es instrumentalizados para defender el fraude, la corrupción, el narcotráfico y todos los hechos dolosos de 14 años que se han hecho. La siguiente. Lecciones para Bolivia y el hemisferio. A ver, primero, si me preguntan a mí, la Carta Democrática tan valiosa, Sergio, de todos los artículos, yo la destilo en 5. Soy ingeniero pseudo-cartesiano o cartesiano. La democracia es 5 cosas: elecciones libres, justas y transparentes, lo que no hubo en Bolivia. Maletas para los gobernantes sin continuismo, no quedarse más tiempo del establecido en la Constitución y ni cambiarla para estirar el tiempo. Instituciones independientes, Contraloría, Banco Central, Justicia, Fiscalía, lo que ustedes quieran. Todas las instituciones independientes trabajando para el pueblo en el largo plazo y no para el gobernante de turno. Libre prensa, lo que decía la presidenta Rousseff, prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de la dictadura. Yo también. Y aunque sea para que me critiquen, no hay problema. Pero es clave tenerlo por un elemento de la democracia. Y respeto a los derechos humanos políticos, no ser criminalizado, enjuiciado, perseguido, con todo lo que ha pasado en Bolivia estos años. El elemento central para mí, si me preguntan, es el segundo. El problema es el continuismo. Felipe González dice, democracia no te garantiza elegir un buen gobierno, pero te garantiza que la próxima elección lo cambias si te equivocaste. El continuismo de perpetuar al mismo proyecto, sea partidario o personalista, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Bolivia, como en Cuba, es lo que es profundamente preocupante, porque termina destruyendo todos los otros elementos. Por eso esperamos que Iván Duque ha hecho la consulta a la Corte de San José, nos vamos a plegar, ojalá que México se pliegue, y pidamos que la Corte diga si la reelección perpetua y ser tirano es o no un derecho humano. No lo es, pero que saquen ese fallo, no por Bolivia, ya no lo necesitamos, pero como un legado para que nadie pase lo que ha sucedido en mi país, nadie pase por el viacrucis que ha atravesado mi país en estos años. La siguiente, por favor. Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una parte esencial, fue copada por el proyecto de Hugo Chávez y el Socialismo 21. El encargado de los temas de Bolivia era un señor Banucci, brasileño, del PT, abogado de Lula, cuya labor era proteger a Evo Morales de todas las denuncias que llovían sobre abusos que él cometió contra periodistas, ejecuciones extrajudiciales y tantas otras. Ellos tenían la información, no se pronunciaron a tiempo, ojalá que ahora vengan a hacer el trabajo que deben hacer. Hoy está el ministro de Gobierno en Bolivia pidiendo que vengan, que se investigue todo lo que ha pasado después de la elección, de un lado o del otro, quién fue ejecutado por atrás, qué hicieron los cocaleros, cómo casi se quema una planta de Sencata con esferas de GLP, que si llegan con dinamita y granadas, había 15,000 muertos por lo menos, porque está en medio de una ciudad como El Alto, que ha crecido. Que se investigue todo, pero que se investigue también, sin impunidad, todo lo que ha pasado en los últimos 14 años. Lo importante es que la misión de observación electoral ha mostrado que hubo fraude. 26 países en la OEA han respaldado las nuevas elecciones, se han opuesto 3, tristemente Martinica, Nicaragua y dolorosamente México. No entiendo por qué se han opuesto a ello. Para ellos a ellos les diría una frase no de Tutu, del icónico sudafricano Desmond Tutu, el obispo. Él hablaba sobre la injusticia, estoy parafraseando y sazonando, y decía, si eres neutro ante la injusticia, has tomado el lado del opresor. Ante un fraude demostrado y probado, si eres neutro entre el fraude y la democracia, estás siendo cómplice del primero y verdugo de la segunda. Nada más pedimos, apóyennos a hacer nuevas elecciones, todos, México, Argentina y todos los países y los organismos del hemisferio. Creo que ahí se termina, vamos a ver. Perdón.
Socialismo 21. Evo Morales es parte servil de esto. Cuando uno hablaba de lo que él decía, mire, a mi país ha venido Chávez, Maduro, les daba instrucciones, era triste, era vergonzoso. Pero otra vez, si no me creen, de la boca del león, una pequeña frase de lo que dijo hace muchos años Evo Morales en una cumbre internacional sobre a quién había que hacerle caso. Algunos compañeros me decían hay que consultar al pueblo, a los obispos. O sea, aquí no hay nada que consultar. Es la línea que nos da Fidel y Hugo. No hay nada que consultar al pueblo, es la línea que da Fidel y Hugo. Bueno, que en paz descanse, pero ahí sigue Raúl, ahí sigue Maduro. Esa es la línea y créame, estamos enfrentando esto. Durante 14 años lo hemos enfrentado. Y viene el contraataque, que es furibundo. Y yo entendía perfectamente que estaba en juego una disyuntiva existencial para América Latina. 4 Cubas o ninguna. 4 Cubas o libertad y democracia en todo el hemisferio. Las 4 Cubas, la original, cuasi nonagenaria, gerontocrática de los de la isla, el señor Castro, Machado Ventura, Valdés, todos mayores que mi padre, Dios me lo guarde, a quien a estas alturas de la vida ya hace años que no le renuevan la licencia de conducir, porque tiene 86 años. Y estos señores mayores que mi padre están conduciendo Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia adicionalmente. Y eso es lo que está en juego. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente terminamos con... Está en curso esta batalla, termino con este cuadro. Mire, el tema fue una pitita, aquí la tengo. Una pitita y una auditoría. Salvó la democracia en mi país. Bueno, la pitita eran millones de pititas. Y aquí en México ustedes también se fueron con su pitita. ¿Dónde están los 17? A ver, que se pongan de pie, levanten la mano. Un aplauso para los 17 que estuvieron acá. Bien. Y con esa lucha, la tarea no ha terminado. Hay que seguir ayudando. Yo voy a seguir ayudando a Juan Guaidó y mis hermanos venezolanos, a los nicaragüenses, Maradiaga, Chamorro, la comandante Masha, exilada en Costa Rica, que siguen luchando. Ahí está la pitita. Y también fui a Cuba una sola vez, estuve 5 horas, me despidieron del aeropuerto, me deportaron después de 4 horas y estaba yendo a ver a la hija de Osvaldo Payá, que tiene que ser el máximo genio de resistencia democrática pacífica en la historia de la humanidad, porque ser opositor en Venezuela es duro, en Bolivia duro, en Nicaragua duro, pero en Cuba casi imposible, y este hombre conseguía firmas con el referéndum de los Castro en bicicleta. Su hija fue asesinado, su hija sigue haciendo la tarea, él escribe un libro que se llama La noche no será eterna. Bueno, en Cuba todavía sigue de noche, pero en Bolivia les puedo decir que con una pitita y una auditoría, la larga noche tiránica de 14 años terminó y ahora brilla el sol de la libertad. Muchas gracias. Gracias a Tuto. Me permito tutearte ya que me diste permiso. Rápidamente, preguntas con respuestas breves para no alargar esto demasiado. Yanine Áñez tomó posesión en una asamblea vacía. ¿Esto es constitucional? Muy bien. Nuevamente, la sucesión constitucional, de acuerdo al fallo 003-2001, procede ipso facto. Vale decir que cuando hay el vacío se debe proceder inmediatamente. Ha habido casos en otros países, como si ustedes recuerdan cuando renuncia Yamil Mawad, Noboa lo hace creo que en una oficina de un ministerio. El 2005 en mi país, merced a ese fallo, no había quórum ni por asomo, pero procedió a la sucesión no a un parlamentario, a un presidente de la Corte Suprema, después de que toda la cadena de sucesión renunció. Esto se podía argumentar que era un fallo antiguo. El Tribunal Constitucional de Evo Morales lo revalidó el 12 de noviembre en una opinión escrita que dice que la sucesión es automática porque rellenar el vacío de poder es lo que prima en una democracia por sobre todo. Se los digo por experiencia propia. Yo era vicepresidente. El presidente le vino cáncer, tuvo que renunciar. Yo tenía 11 de 27 senadores. Los 16 que no trabajaban conmigo no tenían el derecho a decirme, hasta que no me des ministerios o embajadas, no puedes juramentar. No, era automática. La sucesión es automática. Y la cadena de sucesión recayó en Yanine Áñez y por eso la sucesión fue constitucional por esta jurisprudencia que teníamos revalidada el 12 de noviembre. ¿Qué deben hacer los actores políticos para desarmar las estructuras corruptas que construyó el MAS en 14 años?
Gran pregunta. Esta va a ser una tarea larga y titánica porque han sido 14 años de copamiento institucional donde todos los fiscales, todos los jueces, todas las instituciones independientes trabajaban para el gobierno. Eso es lo grave del continuismo. Los sistemas donde uno tiene un número de una o dos mandatos máximo con una duración que no concuasa ni coincide con la del presidente en el Banco Central, en la Contraloría, en las fiscalías, permite esa alternabilidad y no tener el copamiento institucional que se tenía. La tarea va a ser muy larga en varios frentes. Una, la recomposición institucional para limpiar de corrupción el país y la recomposición de los estamentos de seguridad para luchar contra el narcotráfico. No se va a hacer en 2 semanas. Tampoco se le puede pedir a un gobierno de transición que arregle en unas semanas lo que se construyó en 14 años. Será un desafío y una tarea que va a quedar para aquellos que surjan, los que el pueblo elija, de elecciones limpias, transparentes y sin fraude. ¿Qué opina del uso de la fuerza en contra de indígenas que ha dejado más de 30 muertos? Muy bien, lo que opinamos es lo siguiente. Primero, cualquier uso de fuerza contra cualquier boliviano, y sobre todo indígenas de mi país, tiene que ser condenado, siempre y cuando sea producto de una investigación seria e independiente. Aprovecho la pregunta para lo siguiente. Si algo es profundamente racista y discriminatorio, es que indígenas de mi país hubieran podido ser abusados, voy a citar solo algunos casos, como el de Gualberto Cusi, y cuando aparece un presidente que es indígena, biológicamente, fisionómicamente, aunque no hable un idioma, y hace los abusos, por alguna razón el mundo no lo censura y repudia. Si alguien parecido a Sergio hubiese develado la enfermedad de SIDA de un magistrado aymara que se opone a su tercer mandato y casi lo matan quitándole la medicina, enmanillándolo, estaría siendo rechazado y repudiado por el mundo entero. Si Sergio Sarmiento hubiese intentado por primera vez en la historia de Bolivia construir una carretera por un parque nacional que es cigarrillo encendido al pulmón, afectando a una comunidad indígena en el Tipnis, para extender los cultivos de coca con sobreprecio corrupto, producto del lavallato, con el señor Piñero y Lula, esa persona merecería el rechazo de todas las comunidades, de toda la comunidad ambientalista e indigenista. Pero cuando lo hace Evo Morales, se toleró. Él intentó hacer una carretera por el Tipnis, TI, Territorio Indígena, comunidad titulada, PN, Parque Nacional Isiboro Secure, al doble de precio para extender los cultivos de coca. Y sin embargo, parecía que estaba bien porque Lula y el lavallato estaban financiando. No, todos esos temas deben ser rechazados. Y la CIDH, que venga e investigue todo lo que ha pasado desde el 20 de octubre y todo lo que había pasado antes. Cómo se encarcela a Franklin Gutiérrez, un dirigente cocalero indígena de Yungas, que porque es la competencia, la coca de Gutiérrez es legal, es tradicional, y cómo es encarcelado y perseguido porque es competencia, que se investigue todo lo que pasó con Analí Huaycho, una periodista salvajemente asesinada de origen aymara, absolutamente todo, y también lo que pasó después del 20 de octubre, que se investigue qué pasó, si hubo algún exceso que se lo condene, que se lo investigue, si hubo exceso de fuerzas militares, pero que también se vea los tiros por la espalda, porque esto lo hemos vivido una y otra vez. El sistema de generar violencia para culpar al otro. El 2009, en Santa Cruz, en el Hotel Las Américas, por instrucción de Evo Morales, ejecutan a 3 europeos, 2 en su cama, 1 hincado, amarrado en el aeropuerto, por orden presidencial. Y después culpan a otros. En Porvenir Pando, a Leopoldo Boliviano, 11 años con detención por algo que pasó a 20 kilómetros. Ellos dispararon primero, ellos arman esto. El sistema venezolano-cubano funciona así, de generar hechos de violencia para después buscar echar la culpa a otros, que se investigue absolutamente todo. Y hoy día está, no solamente se lo dijimos a la CIDH el otro día, el ministro se ha firmado un convenio con la CIDH para que venga a hacer la investigación de todo lo que pasó del 20 de octubre para adelante, pero que tampoco dejen en la impunidad lo que pasó con Cusi, lo que pasó con Bakovich, lo que pasó con Pinto, tanta gente que ha muerto, que ha sido encarcelada, que ha sido perseguida por el anterior gobierno. Algunos de nuestros asistentes tienen preguntas muy concretas sobre servicios a los bolivianos aquí en este país. ¿Cómo podemos ayudar para que el servicio diplomático y consular
comience a prestar servicios a los compatriotas. Debemos esperar al nuevo gobierno, ya que AMLO no reconoce al actual gobierno de transición. Esto es Ivette Durán Calderón. Y diplomáticos están usando recursos de las embajadas en favor del MAS y Evo Morales, y redes sociales promoviendo odio y noticias falsas. ¿Qué acciones puede tomar el gobierno de Áñez al respecto? Bueno, es un tema complicado en México. Les diría que en otros países sí se ha reconocido a el gobierno de Yanine Áñez. Estuve en la cumbre de Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay, a pesar de algunas posiciones contradictorias, sí está en buen camino. La OEA, en fin, la dificultad francamente dentro de América Latina está en México, por lo que pasó acá, sobre el asilo y el uso de la embajada, y lo que pueda pasar en Argentina. Y claramente eso va a afectar en la medida que los gobiernos prefieran seguir apañando el fraude, seguir avalando el prorroguismo, en lugar de la democracia y las nuevas elecciones, va a causar dificultades y nos va a afectar en el servicio consular que van a necesitar muchos de ustedes. En Argentina va a ser todavía más difícil. Allá permitieron que se ocupe el consulado con adeptos a Evo Morales, y no cabe duda que esa es una tarea pendiente. Lo que primero, yo dos cosas recomendaría. Uno, el gobierno, la canciller es una experta de derecho internacional, está haciendo todas las gestiones. Karen Longarich, una mujer admirable en eso, pero también que ustedes como diáspora movilizada pidan que no pueden ser rehenes de actitudes de reconocimiento o de amiguerismo ideológico que no deberían primar por encima de las necesidades de servicio a los ciudadanos. Quiero decirles, pregúntenle a la canciller Longarich, don Evo Morales también necesitó estos servicios. Él entró con el anterior cónsul, forzaron las chapas, tenían otras llaves y se entraron a que Evo Morales intente hacer su declaración jurada de bienes. A mí no me quiere mucha gente por eso. Yo instituí el sistema de declaración jurada de bienes y rentas de todos los servidores públicos. Fui el primero en hacerla. Y hay que hacerla una vez al año, y hay que hacerla, Sergio, al irse. Bueno, como el señor no hizo maletas, salió corriendo, estaba tratando de hacer su declaración jurada de bienes y rentas al salir, y tuvieron que ellos violentar, claro, ellos podían violentar el consulado, pero ustedes no pueden. Eso muestra que todos requerimos algún tipo de servicio consular, más allá de apostillas de la Haya que están vigentes, se requiere dónde apostillar, dónde movilizar muchos de estos temas. Y ojalá ayuden todos aquí a que el gobierno de México, cuando se elija los vocales y tengamos fecha electoral, que no tome de rehenes ni el gobierno de México ni de Argentina a los ciudadanos bolivianos que tenemos viviendo en esos países. Dos preguntas relacionadas, ¿frente único o varios candidatos? Y la otra, ¿usted aconseja un frente único ahora en las elecciones y cree que pueda lograrse? Muy bien, a ver, lo primero es tener elecciones limpias, y créanme que esa debía ser la prioridad. Yo entiendo que ha salido ya mucha gente a decir, vamos por un lado. El próximo año habrá tiempo para eso, y no creo que hay que dejarse llevar por la angustia de esa especulación que va a tener su momento. Pero créanme que yo nunca miro el peldaño que está 4 más arriba, porque uno se cae en el siguiente. Hay que elegir vocales electorales esta semana. Y el MAS sigue teniendo, es una realidad objetiva, más de la mayoría de ambas cámaras y casi 2/3. Esperemos que se avengan. Evo Morales desde Argentina va a intentar instruir de sabotear, porque si se sabotea la designación de vocales, se pone en riesgo la convocatoria electoral para generar esa imagen de que la señora Áñez, presidenta, no quiere, cuando el que no va a querer es él. Dicho eso, advierto, y lo dije en Bolivia, se puede convocar y elegir vocales por decreto. No es invento mío, existe jurisprudencia. No lo hago en aras de amenazar a nadie, simplemente, y se lo dije a Fernando del Rincón en CNN, yo prefiero ley electoral, la 1266, prefiero decreto esta semana o ley la próxima, prefiero ley la próxima semana, es más amplio, mayor consenso. Pero si me dicen decreto esta semana o ley de aquí a 4 meses, prefiero por decreto. El 2005 se convocó a elecciones por decreto, reasignando los escaños producto de un censo donde se modificaba los porcentajes poblacionales en todo el país, y lo hizo Rodríguez Belcé por decreto. Evo Morales ha hecho más de 40 designaciones en el Poder Judicial y en estamentos estatales por decreto, claro, no por 6 años ni 5 años, por un periodo de 140, 150 días, temporal, que podría usarse para hacerlo. Lo mejor es
designar vocales, Sergio, esta semana y después convocar elecciones y pasar feliz Navidad y después habrá que ver 25 candidatos, 30. Mire, la anterior elección yo traté, yo hablé, yo no fui, hablé con todo el mundo. Ahora, si me preguntan en quién confías tú, en el dirigente o en la gente, yo confío en la gente. Y fíjense lo que pasó, que a pesar de que había 8 candidatos, la gente supo orientar el voto de forma tal que obligó a todo lo que han visto este fraude grotesco y monumental. Si me piden que confío en la actitud patriótica, racional de todos los dirigentes que van a poner el país por encima, no, pero confío en la gente, sí, porque la gente nunca ha fallado y estoy seguro que no van a fallar tampoco nuestra gente en las próximas elecciones. Sectores de la población piden que no se deje participar al MAS en la siguiente elección por el fraude realizado. ¿Qué opinión tiene? Que estoy en desacuerdo, que los delitos los cometen personas, no instituciones, no siglas. Si hay 2 dirigentes de mi equipo Wilstermann que cometen actos dolosos, métanlos presos, pero no castiguen a mi equipo de fútbol, que siga jugando. El MAS es un proyecto representativo, claro, no tienen ese porcentaje, pero siguen teniendo un porcentaje, escojan ustedes, 20, 25%. Vienen elecciones nacionales, ojo, y regionales, de gobernador, asambleas regionales y locales también. Ese proyecto político no tiene que ser castigado por un número de personas que han cometido hechos dolosos por los cuales deben responder. Quieren ser concejales, quieren ser alcaldes, quieren ser senadores, son representativos, tienen espacio y se los he dicho esto en todos los canales de televisión de mi país, en muchos que antes no nos entrevistaban, que ahora ya nos entrevistan porque se han liberado, y he hecho esa apelación a la gente del MAS de que presenten, se candidateen, porque de lo contrario, si se les da callejón sin salida, entonces, primero, que se está negando representación a un porcentaje importante de Bolivia, y segundo, que se está garantizando una lucha fratricida y empantanamiento congresal. El MAS son miles de personas, y muchos de ellos honestos, dedicados. La actual presidenta del Senado es una mujer joven de 30 años que tiene futuro, que tiene derecho a seguir postulando y no tiene por qué pagar la corrupción, el fraude y las actitudes dolosas de un grupo de personas que ya no están, que se fueron y que no volverán. Como potosina, nos dice una persona de Yayagua, le pido por favor no dejemos de lado lo ocurrido en Vila Vila con nuestras jóvenes violadas. Gran anotación. Y sobre la CIDH, fíjense, vinieron, a ver, para hablar claro, hay un comisionado peruano en Guiguren. Buen provecho, va a volver a su país, va a ser abogado de Nadine Heredia y Dumala sobre el lavallato. Está bien, que expliquen eso. Tristemente es parte de ese proyecto y antes de irse sacó un informe donde exigía investigación, pero antes de exigirla descalificaba todo lo que ha pasado en Bolivia y acusaba a la presidenta Áñez. Vengan a investigar todo eso, lo que pasó, incluyendo lo de Vila Vila, incluyendo las violaciones, incluyendo los disparos de francotiradores, incluyendo lo que pasó con Limber Guzmán, lo que pasó también con Salvatierra y Terrazas en Montero, asesinados con rifle de un hombre de la FARC, Camilo Molares. Yo volvía de la cumbre de Mercosur, Sergio, y estaba en el vuelo de BOA, esos comerciales que Evo Morales hace tiempo que no usa. En la fila 12 sentí un tumulto atrás, experiencia surrealista, primera vez que vuelo con alguien de la FARC. Era este señor que mató 2 personas y el informe inicial de la CIDH no dice absolutamente nada. Y este señor entró con rifle, artillería pesada y disparó a 2 personas. Estaba atrás yendo a la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro. Todo lo que pasó en Montero, lo que pasó en Vila Vila, lo que pasó en Sacaba, lo que pasó en Sencata, que absolutamente todo se investigue y sobre todo que se investigue no solamente aquello que le conviene a la gente del MAS. Ojo, fíjense, la embajadora de México dijo una frase muy dolorosa en la OEA el otro día. El gobierno de facto. Le respondí, mire, la CIDH ha venido a reunirse con la defensora del pueblo de Evo Morales, con los fiscales de Evo Morales. Son las autoridades del anterior gobierno y no ha hablado con las autoridades de este gobierno. Queremos que venga, se ha suscrito los acuerdos y que se investigue absolutamente todo, incluyendo lo que pasó en la caravana que venía desde Potosí, donde había los francotiradores, donde se detuvo a las mujeres, donde se violó a las mujeres, y que la CIDH venga y hable también con la gente afectada en esos hechos luctuosos. ¿Cuál debe ser la estrategia para que las elecciones tengan un padrón electoral confiable? Miren, si algo bueno ha pasado de esto es lo siguiente. Ha sido una batalla de ingenieros y menos mal que ellos de eso no saben mucho. Y no lo digo porque yo soy ingeniero, pero no son buenos. Ustedes saben que
Bueno, ¿para qué empezar? El pobre vicepresidente terminó siendo el hazmerreír nacional porque no podía 16 más 6 sin calculadora, decía 24 y le fallaba, era, ¿no? Y 9 por 3 le salía 18. Bueno, pena que hubiera ido al colegio que yo fui durante un año, en Cochabamba, en el San Agustín. Esta fue una batalla de ingenieros. Y si algo apareció, fueron ingenieros, Sergio, como Edgar Villegas, un joven que es el primero que hace las denuncias en un par de canales que muestran el fraude gigantesco, con todo un equipo de las universidades, ingenieros locales muy reconocidos. El otro es Álvaro Andrade, yo no lo conocía, cochabambino, de la empresa de ciberseguridad que tenía el contrato de hacer la auditoría y que es la prueba reina del fraude. Por eso lo llevé a la OEA, él explica todo junto con un connotado mexicano, Gerardo Di Casa, que hace un trabajo excepcional en la OEA, liderizando el equipo de observación electoral y auditorías electorales. Ha hecho no sé cuántas, y es una persona que dice las cosas como las ve, no hace ningún favor a nadie. Hay fraude, dice fraude. En Honduras hubo una elección, yo estaba ahí, no se la reconoció, a pesar de los norteamericanos y las presiones y lo que había. Eso es lo que queremos, esa clase de auditorías, de observaciones y que prime el criterio de los ingenieros. Pues bien, este ingeniero Álvaro Andrade ha señalado claramente que si le dan un tiempo breve, no necesita 2 años, si le dan un mes, hace un padrón donde solo estén inscritos los ciudadanos habilitados, solo una vez, que todo el mundo vote una vez, que no tengamos duplicados ni muertos votando. Los ingenieros, hoy día ustedes saben que se puede hacer eso. Mire, una cosa pueril, una cosa que escuchamos que fue terrible, es que el embajador de Evo Morales en la OEA dice, no, el TREP se paró porque faltaba el voto del área rural, cuando han gastado millonadas en satélites chinos para supuestamente interconectar todo Bolivia. Mire, entren a la cuenta del Twitter mío, amplíen la foto y van a ver dónde estoy. En la cima del Huayna Potosí. Tengo fotos en la cima del Illimani. Y desde ahí les mando foto con WhatsApp. Eso de que no se puede mandar foto del área rural es cuentito. Se puede. ¿Y qué se requiere hacer? Un padrón confiable y un sistema informático para tener, con apoyo de Naciones Unidas, que ahora va a ser masivo, y de la OEA, 34.000 fotos de actas y, como es en cualquier país civilizado con unos ingenieros buenos, en 45 minutos tener el resultado electoral y no que la boca de urna, que la encuesta, que pare el TREP, que se cortó la luz y todo eso, ese cuento. Entonces el padrón claramente se puede hacer en un tiempo breve, según Álvaro Andrade, que es el que más sabe. En máximo un mes se puede tener un padrón bien depurado, cruzándolo con el servicio civil, con los registros que se tiene sobre defunciones, para garantizar que todos votemos una sola vez y que las actas reflejen lo que hemos votado. 2 últimas preguntas, Tuto. ¿Usted considera que en Bolivia creció la salud, la educación, hubo mejoras en las ciudades y mejores en los pueblos? Todos dicen que con Morales Bolivia creció y que nosotros somos gente que tiene dinero y por eso vivimos bien en Bolivia. Cuando fui a Bolivia, sin embargo, vi mucha pobreza en el campo. A ver, esta pregunta, si me permiten un poco de amplitud en la respuesta. ¿Las cosas han mejorado? Sí, queda mucho por hacer también. No tiene que una cosa ser cierta y la otra falsa. Ha mejorado, a ver por qué, porque la gente evidentemente habla de que estos han sido años buenos. Claro que han sido años buenos, han sido los mejores años económicos por factores externos y heredados de la historia de Sudamérica, no solo de Bolivia. 98-2003, la CEPAL, el órgano económico de las Naciones Unidas, lo llama la media década perdida. 2004 al 2014 dice la década de oro para Sudamérica. ¿Por qué? Gracias a los chinos, que los chinos compraban materias primas a precios ascendientes, en volúmenes crecientes, viva la jauja. Centroamérica y Caribe es diferente, porque acá en Centroamérica tienen que importar comida para las arepas, tienen que importar gasolina para el transporte. Y los chinos, que encarecen el petróleo, que encarecen el carbón, que encarecen el trigo, en Sudamérica hicimos fiesta, pero Centroamérica les encarece las importaciones necesarias para cuestiones básicas. Eso le da un poder enorme al régimen venezolano, que venía como Papá Noel petrolero, 2.000 barriles por aquí, 3.000 barriles por acá, 120.000 a Cuba para la represión, pero regalando petróleo en épocas de precio ascendiente, se granjeaba y compraba favores en todos los países de Centroamérica y Caribe. Del Canal de Panamá para el sur, Sergio, como hablábamos ahora, todos somos chinos, en el sentido que nuestra dependencia económica es con China, porque compran energía, comida y minerales a raudales.
compran petróleo venezolano, petróleo ecuatoriano, gas, compran comida, soya, trigo, azúcar, compran zinc, estaño, plomo, plata, cobre, a precios ascendientes, volúmenes crecientes. Vayamos a mi país, no van a encontrar otro en América Latina, hay que ir a los Emiratos o a Dubái, para ver un país que llega a exportar 23% del producto abriendo 2 válvulas. La gente dice, ¿qué hizo bien Evo Morales? Abrir las 2 válvulas de gas, que no cuesta mucho. ¿Por qué? Porque él recibe un país donde producto de años difíciles, duros y mucho trabajo, teníamos gasoducto con el gigante Brasil, gasoducto con la Argentina, contrato con Brasil, contrato con la Argentina, elevación de los impuestos de regalía con altísima fiscalidad, 50% de impuestos a la producción gasífera. Evo Morales, como dirigente, se opuso a todos y cada uno de estos elementos, se opuso a los contratos, se opuso a los gasoductos, votó en contra de la ley de IDH en el referéndum y en el Congreso. Le tocó la presidencia, llegó el dinero y este señor que se opuso al matrimonio de la pareja, que dinamitó la iglesia el día de las nupcias, que bloqueó el hospital el día del parto, cuando el bebé nació bonito se creyó el padrino. Así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Le tocó. Él recibió productos. En Bolivia somos campeones mundiales de la reducción de deuda externa. Nadie nos gana, ni México, ni Argentina, ni nadie. Eliminamos toda la deuda privada, yo hice la última cuando era joven ministro de Hacienda, a 11 centavos el dólar. Con donaciones recompramos y eliminamos toda la deuda privada comercial de los mercados. Toda la bilateral la eliminamos total y completamente en 7 rondas de negociación del Club de París. Yo hice 4, como las películas de Rocky, 1, 2, 3, 4, 5, hasta las 7. La multilateral, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, territorio proscrito con el Papa, la Iglesia Católica, Jubileo, el 99, el 2001 y el 2006, eliminamos toda la deuda multilateral del BID, Banco Mundial y organismos. Y las del HIPIC, yo hice las 2 rondas, y la tercera, que se activa a principios de 2006, ¿sabe qué decía? La condición para acceder a esa, la eliminación total, era haber hecho las 2 anteriores. Entonces, más o menos la condición para que Evo Morales reciba la tercera es que Tuto Quiroga hubiera estado en el gobierno antes de que él llegue. Bueno, así uno nunca sabe para quién trabaja, pero quedó para el país. Y fíjense de todo lo que nos dicen. Esa condonación de deuda se canalizaba a municipios rurales indígenas, dando más a los más pobres porque requieren más ayuda. Y sigue fluyendo hasta ahora. Y sin embargo nos insultan y nos dicen de todo. Muy bien, nunca se ha dado en el país que toque esta década de oro China para Sudamérica, que le toque a Evo Morales, con los contratos de gas, los ductos, las condiciones de precio a los que se oponía, con las 3 tarjetas de crédito, bilateral, privada, multilateral, en 0, y que puedan subir los precios conforme lo establecían los contratos. Yo estaba parado en el gasoducto a Brasil el año 99, jovencito vicepresidente, abrimos la válvula, el mejor sonido que había escuchado en mi vida, exceptuando los llantos de mis hijos cuando nacían. Empieza a salir el gas a Brasil. 6 millones de metros cúbicos a $1.10 el millón de BTUs. No nacimos con gas, ahí empezó. Evo Morales llega a vender entre el contrato con Sao Paulo, Cuiabá y la Argentina casi 60 millones de metros cúbicos, no 6, a más de $10 el millón de BTUs porque el precio del petróleo estaba indexado del gas y escalaba. Qué bien. Tuvo 10 veces las exportaciones por proyectos a los que se oponía. 8 veces los ingresos fiscales de lo que teníamos antes. ¿Y qué nos dejó? Palacio, Jet Falcon para él, Jet Falcon para Linera, helicóptero para él, helicóptero para Linera, palacios en todos los lugares, satélites chinos que ni se ven ni se sienten, adjudicación por excepción, sin licitación en todos los frentes, la CAMSE, la señora Zapata que se llevó la plata, todo lo que se puedan imaginar pasó y despilfarró. ¿Y saben qué es lo triste? Que terminó la tiranía de 14 años. Pero ¿saben qué es lo triste? Que acabó el contrato de Brasil de 20 años. Ese del 99, acabó ahora. Y Brasil, Argentina, mercados cautivos que eran compradores, ahora pueden ser competidores con el desarrollo de vaca muerta en Argentina, con el presal de Brasil. Hay dificultades muy serias hacia adelante. Ahora, todos esos ingresos, claro, llegó mucho dinero, boom de construcción, como lo hubo en toda Sudamérica. Como en Venezuela también había bonanza hasta que terminó la bonanza y fíjense la debacle que llegó. Entonces la realidad es que en Bolivia no se debatió ni discutió eso. Hubo mucha cosmética, mucho arreglo,
pero tuvimos los mejores años por herencia gasífera, minera lo mismo. Todos los proyectos mineros que estaban son los que se contaba antes. En gas, en 14 años de ineptitud, mi querido Sergio, amigos que están acá, el único descubrimiento que hace Evo Morales es el de aquí en Incahuasi, 3 TCFs. Yo estoy enjuiciado, todos mis bienes anotados, hace años, por el daño económico que le hice al Estado, porque Yacimientos empezó a explorar eso, con Total cuando yo era presidente. Entonces, Evo Morales ha ido 4 veces, ha celebrado, ha cortado la cinta, ha hecho fiesta, y con lo mismo me quiere dar camisa a rayas, o trataba de darme camisa a rayas. Y mi mamá lloraba y mis hijas sufrían, pero bueno, es la vida que escogí. Yo no lloro, yo lucho. Está bien, pero mucha otra gente ha perdido la vida, como Bakovic, como Pinto, en medio de todo esto, tantos exiliados, tantos presos, tantos maltratados. Es eso, hay una enorme tarea de reconciliación y de reconstrucción nacional, entendiendo que las épocas de bonanza han terminado, pero también consciente que, aquí mire, 1, 2, 3, 4, 5, 7 baterías de litio. El litio es el futuro, mi país tiene 40% de las reservas de litio, mi país está destinado a ser la capital mundial de la fabricación de las baterías de litio. Ojalá que hablemos con México, ustedes tienen acceso al mercado más grande y que podamos trabajar para que mi país haga todo. Esto va a ser un auto, esto va a ser un avión, y que hay futuro enorme, no hay pena, sabemos recomponerlo, el desafío es grande, pero hay que empezar a trabajar, primero elecciones, después construir futuro. Una última pregunta, Tuto. ¿Cuál es la solución para evitar la acumulación de poder en el futuro? Para mí las 5 reglas que esbocé ahí rapidito, porque el tema se habla mucho de que esto es de izquierda o de derecha. Yo creo firmemente que hay que trabajar con el corazón a la izquierda para ayudar a los más pobres que más necesitan, por el camino derecho de respetar la ley, de respetar la Constitución, del derecho a la libre expresión, del derecho a criticar sin irse preso, y con la cabeza al centro para tener claro el rumbo por el cual uno va trabajando. Y en ese marco, defender por sobre todo, y lo que más celebro de este ejercicio es que la gente joven entendió, despertó, abrió los ojos y no los va a cerrar nunca más. Evo Morales subestimó a la juventud boliviana, mestizos, aymaras, quechuas y absolutamente todos. No comprendió que el 2007 cambió el mundo, porque el 2007 Google se compró YouTube, llegó el iPhone, salió el Android, y la gente joven que están acá estaban en colegio y pasaron 14 años y ya habían cambiado de celular 4 o 5 veces, ya vamos en el iPhone 11, el Galaxy 10, y el mismo presidente. La gente joven no aguanta eso, quería cambiar. Entonces, esa gente entendió y valoró lo que vale elecciones libres, justas y transparentes, lo que vale evitar el continuismo, lo que vale instituciones independientes y no serviles, lo que vale la libertad de expresión. Y mire, era increíble, en la Plaza Murillo, el 8, 9, 10 de noviembre, la gente joven en las esquinas, cuando había un vacío de poder, estaban en todas las esquinas y decían, vamos a proteger, porque había locos que decían, hay que saquear, hay que quemar. No, la gente joven decía, hay que proteger, porque el Palacio, el Congreso son de Bolivia, no son de Evo Morales. El mamotreto de nuevo edificio que ha hecho, igual hay que protegerlo. La gente joven te decía, y la gente joven, mire, uno pensaba que solo los sofisticados sabíamos que este canal era de un venezolano, que este de un empresario extorsionado, que este otro del Estado. No, los jóvenes sabían. Tuto, con ese canal no es de un venezolano. Tuto, no hables con ese que es de un cobarde, no sé qué. TV UMSA. La gente joven sabe todo, porque están hiperconectados, estaban indignados, estaban movilizados, y si lo que más ha servido en esto es que realmente despertaron y abrieron los ojos para siempre. Yo creo que eso es lo más valioso de este ejercicio. ¿Y cómo buscar mantener? Pues seguir siempre con la pitita. Miren, aquí esta pitita es muy valiosa. Yo saben que soy fanático de las montañas andinas. Fui la primera vez el año 91, Sergio, con el mejor deportista que ha tenido Bolivia, mejor que Platini Sánchez en fútbol, es Bernardo Guarachi en las montañas. Era de los 5 o 6 mejores escaladores del mundo. Entonces yo soy decidido, pero no suicida. Subo al Huayna Potosí, subo al Illimani, pero bien amarrado con la pitita, con Bernardo Guarachi, que se la pasa mirándote y diciendo, ya puedes. Y tú, ahí, bueno, hay que ir, pero ahí arriba la vida depende de una pitita. Bueno, la democracia depende de una pitita. Y así hay que seguir trabajando, con una buena guía, seguir avanzando. Los que son de La Paz, ¿quiénes son de La Paz? Bueno, ustedes saben que los que vivimos allá, mis 4 hijos han nacido allá, yo soy de Cochabamba, pero hay un problema, nunca vemos el amanecer.
porque estamos, Sergio, rodeados, ahí se divide la cordillera occidental, la oriental, el altiplano. Entonces cuando sale el sol ya sale de arriba. Si uno quiere ver el amanecer de un nuevo y eterno día de libertad, hay que ir a buscarlo, no viene solito. Hay que subir a la punta del Illimani, hay que subir a la punta del Huayna Potosí. Con Bernardo Guarachi, con una pitita, con la democracia y una pitita que nos una para siempre a todos. Gracias. Gracias, Tuto. Berta Pantoja, directora de Caminos de la Libertad. Adelante. La verdad es que ya no hay tiempo, solamente agradecerles que estén aquí, agradecerle a Tuto que haya venido a hablar con nosotros de manera especial y únicamente a esto. La verdad es que ha sido muy fructífero, hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu apoyo, Sergio, también. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y yo solamente una reflexión antes de pasar a tomar un café. Yo creo que una de las lecciones más importantes que hemos aprendido de Bolivia hoy es que dijo no en 2 ocasiones. Dijo no cuando el referéndum y acaba de decir que no otra vez. Me parece que esa es la lección que en México y en América Latina tendríamos que aprender. Muchas gracias a todos por venir. De verdad, a los de Bolivia decirles que nos ha penado mucho al resto de los mexicanos la posición de nuestro gobierno. Muchísimas gracias.